Saludos queridos espectadores del canal Kitchen Cocina. Hoy tenemos un episodio especial en el que, junto con Antonina, prepararemos un delicioso plato de pasta con verduras y pechuga de pollo. Este plato no solo les encantará por su exquisito sabor, sino que también les sorprenderá por su sencillez en la preparación. Únanse a nosotros y descubran nuevos horizontes gastronómicos. El primer paso en la preparación del plato fue que Antonina tomó 300 gramos de pasta cruda. Cuidadosamente, ella vertió la pasta en el agua hirviendo, en la cacerola, donde se cocinó hasta estar lista. Luego, Antonina, con mucho cuidado, drenó el agua para evitar que la pasta se cociera demasiado y mantuviera la textura perfecta. Después de eso, la pasta fue devuelta a la cacerola, donde se le añadió un poco de aceite de oliva. Este paso es necesario para evitar que la pasta se pegue, manteniéndola en un estado ideal, hasta que los demás ingredientes estén listos. El siguiente paso en la preparación del plato es la preparación de las verduras para freír en una sartén con aceite de oliva. Antonina tomó un pequeño trozo de jengibre, lo peló cuidadosamente y lo ralló en un rallador fino, vertiéndolo en un pequeño tazón. Luego, tomó 2 dientes de ajo, también los peló, los ralló en el rallador fino y los puso en el mismo pequeño tazón donde ya estaba el jengibre. Después de eso, Antonina tomó 2 cebollas rojas, las peló y las cortó en trozos grandes que colocó en otro tazón separado. Finalmente, tomó un tomate y también lo cortó en trozos grandes. Todos estos vegetales serán fritos gradualmente en la sartén. Ahora llega el momento del filete de pollo. Antonina toma el filete y, con concentración y sin prisa, comienza a cortarlo en trozos medianos. Cada movimiento de su mano demuestra confianza y precisión para evitar cortes. Estos trozos de pollo serán más tarde los protagonistas en el escenario de nuestra sartén, donde se freirán junto con las verduras ya preparadas. Esta combinación de carne y vegetales no solo enriquecerá el plato en sabor, sino que también añadirá colores vivos, convirtiendo el proceso de cocción en un verdadero espectáculo culinario. El siguiente paso en nuestra aventura culinaria comienza con Antonina colocando una sartén en el fuego y vertiendo aceite de oliva en ella. Primero agrega jengibre y ajo picados, comenzando a freírlos hasta que se formen una costra dorada. Luego es el turno de nuestra cebolla cortada, que también se añade a la sartén para freír. Queridos espectadores, siempre pueden agregar sal y pimienta al gusto, como prefieran. Nosotros lo haremos un poco más tarde. Continuamos friendo la cebolla. Luego añadimos vinagre, salsa de soja y, si tienen, salsa de ostras, que es perfecta para este plato. Todos los ingredientes se mezclan y se fríen cuidadosamente. Y por supuesto, no olvidamos añadir nuestros tomates cortados, friendo todo junto hasta alcanzar la perfección. Continuamos con nuestro proceso culinario. En esta etapa, no solo estamos friendo, sino también comenzamos a guisar nuestras verduras. En la sartén, las verduras se mueven ligeramente hacia un lado para hacer espacio para el filete de pollo cortado en trozos. El filete se coloca cuidadosamente en la sartén y se mezcla con las verduras. Luego se añade un poco de agua, lo que ayudará a que todos los sabores se combinen armoniosamente. Ahora es el momento de añadir ajo, pimienta negra y, por supuesto, sal. Cada uno ajusta la cantidad de especias según su gusto. Continuamos guisando todos los ingredientes y luego cubrimos la sartén con una tapa durante aproximadamente 10 minutos para que el plato se cocine a fuego lento y se impregne de aromas. Todos los sabores se mezclan, creando una combinación perfecta y armoniosa de sabores vegetales y de pollo, realzada con las especias añadidas.
Es difícil incluso imaginar lo delicioso que será. Continuamos con nuestro proceso culinario. Ahora tomamos la pasta preparada y la colocamos cuidadosamente en la sartén con las verduras. Es importante mezclar bien todos los ingredientes, haciéndolo con amor y dedicación, para que el plato sea lo más sabroso posible. Luego cubrimos la sartén con una tapa y la dejamos a fuego lento durante aproximadamente 5 minutos más. Nuestro plato ya está casi listo, falta muy poco. Y así, han pasado 5 minutos. Abrimos la tapa y ahí está, nuestra deliciosa pasta con verduras y pechuga de pollo. La servimos en un plato. Fíjense cómo se eleva el vapor, qué apetitoso se ve. Y el sabor es simplemente divino. Estoy seguro de que si lo preparan en casa, sorprenderán a todos sus seres queridos, conocidos, vecinos y quizás a los niños, si los tienen. En resumen, gracias por ver, gracias por estar con nosotros. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. Adiós.